9 de la mañana con 36 minutos. Para mí es un gran privilegio tener hoy aquí con nosotros a Brenda Estefan. Usted la ubica muy bien, analista internacional. Hemos platicado con ella en múltiples ocasiones, colaboradora aquí en este espacio. Querida Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días, un gusto estar contigo. Oye, a ver, hoy todo el mundo habla de Angela Merkel y Angela Merkel y Angela Merkel, pero yo quisiera que platicáramos un poco de quién es Angela Merkel. Y lo primero, me llamaba la atención algunos mensajes en las redes, en los WhatsApps. Nos decían, pero pues ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué estuvo 12 años al frente de Alemania, ¿no? Como canciller. Cuéntanos, ¿quién es Angela Merkel y por qué duró tanto tiempo de entrada? Claro que sí, Luis. Mira, Angela Merkel es una mujer de 67 años. Ella nace en Hamburgo, pero a los días de nacida sus padres la llevan a lo que entonces era la Alemania Oriental, ¿no? Esta Alemania socialista, ¿no? Y ella vive del otro lado de esta cortina de hierro los primeros 35 años de su vida. Esto marcó fuertemente la personalidad de Angela Merkel. O sea, la Alemania comunista, digamos. Así es, cerrada al resto del mundo. Y ahí se desarrolla ella durante sus primeros 35 años de vida y empieza así a participar en política desde entonces. Y cuando cae el muro de Berlín, el partido en el cual ella participaba es atraído por la CDU, el partido en el que ella actualmente milita. Y desde muy la CDU es el Partido Cristiano Demócrata, ¿no? Así es, la Unión Demócrata Cristiana Alemana, correcto. Que podríamos decir que es un partido como conservador, como un poco más derecha. Es correcto, es correcto, sí. Centro derecha, digamos. Centro derecha. Y entonces ella empieza a militar en este partido y tiene una carrera fulgurante. Es decir, es electa al Parlamento alemán, al Bundestag, el primer año, después en 91. Y ahí empieza una carrera en donde es nombrada ministro de la familia por el entonces canciller Kohl, y incluso le llamaban la niña, tenía este apodo de Die Mädchen. La niña. Es la niña, ¿no? Porque era la niña del gabinete, la joven, era muy joven. Ella recién terminaba sus estudios. Hay que recordar que Angela Merkel es doctora en física cuántica, es científica de formación académica. Y poco se sabe de cómo cambió, digamos, de esta vida en la ciencia a la vida política, pero lo cierto es que guardó muchas de estas líneas científicas en su actuar político, y esto se ve en su manejo de la pandemia, en su manejo del tema de cambio climático. Claro. Es decir, es una mujer que a lo largo de su gestión de estos 16 años ha estado muy apegada a la ciencia y a la verdad, algo poco común hoy en día, Luis, entre los líderes globales. ¿Por qué dura 16 años? O sea, porque hay que entender también que no es como aquí, no es que tú vas y el presidente dura 6 años y ya no se reelige, o a ver, es un sistema parlamentario, es distinto, pero explícanos un poco por qué dura 16 años al frente. Es correcto, tú lo dices muy bien, Luis, no es un sistema presidencial, no se vota por un candidato a presidente, sino que se vota por un partido político, es un sistema parlamentario, y los partidos, una vez que se elige, digamos, la conformación del parlamento, hacen coaliciones normalmente, porque normalmente no hay un partido que tenga más del 50% de los escaños, entonces hacen coaliciones de gobierno y se decide quién será quien guíe este gobierno, que será el canciller. Históricamente, quien ha sido el que llegue a la posición de canciller es el líder del país que logra obtener más escaños en el Parlamento. Eso ha sido históricamente. Ahora, esta ocasión es muy particular, porque si bien normalmente eran coaliciones de dos partidos, se ha ido pulverizando el voto, la intención de voto, y en esta ocasión se requerirá de 3 partidos políticos para formar una coalición, lo cual pues se tiene que leer como una especie de Tetris político, los resultados de la elección del día de ayer, porque no necesariamente el partido que quedó a la cabeza con Olaf Scholz de candidato a canciller, que es los socialdemócratas. Que es como centroizquierda. Es centroizquierda. Que es como la oposición de Angela Merkel. Es correcto. Pero qué cosa curiosa, a ver, corrígeme si me equivoco nada más ahí, porque leí ahí algunas crónicas. Tú sí lees alemán, evidentemente, tú sí entiendes todo ese asunto con mayor profundidad, querida Brenda, pero muchos de los analistas decían
los candidatos se peleaban un poco por asumirse de Angela Merkel, por ser merkelistas, ¿no? No es como que una oposición, queda perfectamente bien, muy bien aprobada. Los alemanes, de hecho, la hubieran puesto otro periodo sin problema. Sin duda. Digamos que en las últimas elecciones no había ni duda, digamos, Ajá. de que la CDU quedaría a la cabeza porque el personaje de Angela Merkel pesaba tanto en el panorama político alemán que los alemanes votaban mayoritariamente para que ella siguiera a la cabeza del gobierno alemán. Lo que sucede en esta ocasión es ninguno de los tres candidatos a canciller, es decir, ni el socialdemócrata, ni el demócrata cristiano, ni la mujer que encabeza los verdes, ninguno de los tres criticaba a Angela Merkel de manera frontal. Por lo contrario, trataban de asimilarse a ella. Una cosa impresionante. Veíamos las imágenes, por ejemplo, del candidato socialdemócrata Olaf Scholz, el que quedó digamos, arriba su partido en las elecciones, que en algunas publicidades de su campaña decía: yo puedo ser una buena canciller, en femenino. Haciendo referencia a que podría ser como Merkel. Como Merkel. Incluso imágenes de él con el famoso diamante de Merkel, esta señal que hace Angela Merkel al hablar, con los dedos pulgares juntos hacia arriba y el resto de los dedos ligeramente hacia abajo y hacia el frente juntos. El diamante de Merkel, o sea, a ese nivel político ha llegado que cuando habla tiene esta especie de, habrá quien diga que sea hasta un mundra. Merkel-Raute en alemán, en español el diamante de Merkel, y todos, particularmente Scholz, lo imitaban al hablar, es decir, buscaban una asimilación con ella. Es tal el nivel de aprobación que tiene Angela Merkel, muy por encima de cualquiera de los otros tres candidatos a la Cancillería, que todos buscaron asimilación y venderse como el candidato de la continuidad. Y Olaf Scholz lo logró a pesar de ser de un partido opositor. Hay que saber también que a lo largo de 16 años de gobierno de Angela Merkel, ella gobernó 12 años con una coalición conformada entre su partido y el SPD, este partido opositor al que pertenece Olaf Scholz. Y ella se fue yendo por estas coaliciones hacia el centro, es decir, gobernó mucho más al centro de lo que era originalmente la línea de su partido político, la CDU. Entonces, la CDU se quedó desprovista de algunas referencias ideológicas y ahora pareciera que tanto el candidato de la derecha como el de la izquierda, los dos se fueron hacia el centro. Hablan del Olaf Scholz centrista y del Armin Laschet centrista porque los dos querían tener una visión más merkeliana, digamos, de la política positivo alemana. en el marco de los populismos europeos, positivo en el marco de la elección francesa que se viene también dentro de poco. O sea, el tema de que tengas estos dos candidatos que, si bien opositores al centro y los obliga a negociar, no veo un relajo en el Congreso como los que se arman en España, por ejemplo, ¿no? De pronto. ¿O cómo lo lees tú? Sí, ayer por la noche en Alemania se llevó a cabo lo que se conoce como la Ronda de Berlín, que es comúnmente llamada la Elefantenrunde. El nombre de la Ronda de los Elefantes tiene que ver con el peso de los personajes que participan en el debate. Bonito se escucha. El peso específico. Es la Ronda de los Elefantes. La Ronda de los Elefantes. En el Congreso, porque vamos a ver quién queda, ¿no? Es un programa de televisión. Ok. En el cual debaten los titulares de los partidos políticos, incluidos pues los candidatos a canciller. Entonces, ayer vimos a los tres candidatos a canciller sentados en una mesa con los otros líderes de los partidos políticos que tendrán representación en el Bundestag, debatiendo con una civilidad política, Luis, un debate de fondo, de ideas, que bueno, uno le da una envidia brutal, ¿no? Pero es bueno, como dices tú, como referente para el mundo democrático. No hay ataques a la democracia, no hay ataques a las instituciones democráticas, no vemos lo que vimos con Donald Trump o con el mismo Jair Bolsonaro en Brasil, de atacar a las instituciones de la democracia y a la democracia, ¿no? Algo que también conocemos en nuestro país, sino por el contrario, buscar darle una lectura a la elección política de los alemanes y tratar de entender cómo hacer estas coaliciones. La coalición, Luis, en Alemania no es como aquí, de que nos ponemos juntos y vamos, realmente se pone por escrito de manera muy específica cuáles son las líneas rojas de cada partido, cuáles son los acuerdos. Por eso se espera que la formación de la coalición pueda durar semanas o incluso meses. Hace 4 años duró más de 6 meses el proceso de negociación para formar la coalición de gobierno. Entonces, mientras tanto, Angela Merkel seguirá a la cabeza del gobierno alemán, pero digamos que de una forma ya más de transición hasta que se forme este gobierno y ella finalmente se despida formalmente
del gobierno alemán, pues con una posición envidiable en términos de popularidad a nivel global, no solo dentro de Alemania, sino a nivel internacional, es la líder global mejor calificada. Una pena también que se vaya una mujer, porque en un mundo Sí, claro. de liderazgos globales más bien masculinos, pues es una mujer que sin duda ha marcado la historia del siglo XXI. Y ahí para cerrar, Brenda, te preguntaría, quien venga, no sé si vaya a ser Scholz al final, porque también podría cambiar, ¿no? O sea, Sí. todavía no queda muy claro, pero quien venga va a tener que llenar unos zapatos muy grandes, va a tener un papel fundamental. Yo recuerdo mucho de las últimas cosas que vimos con Donald Trump, a un Donald Trump sentado así en esa fotografía, si no me recuerdo, fue un G20 o una de estas reuniones, y enfrentado un poco a Angela Merkel en esta reunión, ¿no? Entre los líderes mundiales. O sea, Angela Merkel, que de alguna u otra manera, por su peso, por su importancia, pues iba generando un liderazgo. No sé si Alemania, obviamente, pues ahí seguirá, pues, pero no sé si el siguiente tenga esta personalidad, este peso para poderle hacer frente a un Trump, por ejemplo, en algún momento, o a los populismos que estamos viendo en América Latina y en Europa. Sí, lo dices muy bien, los zapatos que deja son enormes, ¿no? Para que los llenen. Ella supo escuchar, quizás por esta formación, ella es hija de un pastor protestante, Okay. y entonces esta formación un poco religiosa combinada con la experiencia de haber vivido 35 años en un país aislado del resto del mundo, la hizo creer escuchar, unir a gente que pensaba diferente y lograrlo de una manera inteligente. Entonces, parece que eso cada vez es más difícil. La capacidad de escucha, que pareciera algo natural en un político, hoy es muy escasa, y habrá que ver si Laschet, Scholz o quien llegue a la Cancillería pudiera tener esta capacidad. Sin embargo, este cambio de era en Alemania no viene acompañado de una ruptura, como sucede en otros países. Es decir, le preguntaron en estos días a un liderazgo del SPD, del partido de izquierda, qué esperaba de la política exterior si llegaba Olaf Scholz a la Cancillería. Y él dijo, pues se rió incluso y dijo, pues no hay grandes cambios. Es decir, hay una continuidad por los intereses a nivel Estado, más allá de los intereses políticos. Sobre todo, seguramente habrá una intención en seguir siendo el líder de facto de la Unión Europea, que así lo ha hecho Angela Merkel. Y habrá que ver este electorado joven alemán que votó más por los partidos verde y liberal, cómo se incluye esta visión de los jóvenes en un país que está envejeciendo y que realmente las generaciones más añejas fueron las que votaron por los partidos tradicionales, pero los jóvenes sí buscaron un cambio. Entonces habrá que ver cómo se incorporan estas visiones en el nuevo gobierno, particularmente el tema ambientalista que tiene peso entre la juventud alemana. Brenda Estefan, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @b_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. 9:49.